Ya podemos arrancar, Gloria. Gracias. Bien. Muy buenos días a todos y todas. Damos inicio a este webinar organizado por la Alianza por la Niñez Colombiana y Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Gloria Carvalho y estaré actuando como moderadora del webinar. Nos acompañan el día de hoy Diana Martínez, directora de la Red de Protección de Infancia, María Camila Matiz, directora de la organización Niños de los Andes, Marlene Gómez, directora de la organización Niña María, Pilar Escobar, directora de Hogares Club Michín, Ricardo Cobo, director de la Fundación FEDAR, y Fernando José Agudelo como representante de niños, niñas y adolescentes, además de Juan Martín Pérez, coordinador de la red de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Invitamos a quienes nos siguen en esta transmisión a ir planteando sus preguntas a través del botón correspondiente de la aplicación. Al final de las intervenciones vamos a tener un espacio de tiempo en el cual se van a resolver preguntas por parte de los panelistas. El webinar de hoy está enfocado en las modalidades de servicios de protección y prevención para la niñez en Colombia en la contingencia del COVID-19. Nuestros invitados nos proporcionarán desde un marco general de prevención y protección una visión más clara de estos servicios en el país. De esta manera miraremos entonces la situación que enfrentan los servicios y los niños y niñas en la contingencia del COVID-19, así como los retos y las alertas. Y escucharemos la voz o la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes en la voz de uno de sus representantes. Para empezar, quisiera plantearle o preguntarle a una de nuestras panelistas, a Diana, nos aclare en qué consisten estas modalidades de servicios de prevención y de protección. Adelante, Diana. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, primero que todo quiero contextualizar, Red PAI es una organización que está jurídicamente constituida, conformada hace 22 años. En ese momento tiene afiliadas 28 organizaciones de todo el territorio nacional que desarrollan tanto programas de protección como programas de prevención a través de la Dirección de Infancia y Adolescencia. Básicamente las instituciones de protección que desarrollan son acciones de restablecimiento de derechos de niñas, niñas, adolescentes que tienen un PAR o un proceso de restablecimiento de derechos abierto a su favor por alguna vulneración de sus derechos. Las modalidades en las que se presta el servicio son ubicación inicial, apoyo y fortalecimiento a la familia, apoyo y fortalecimiento en medio diferente a la familia de origen o red vincular. En el panel de hoy nos acompañan instituciones de la modalidad de apoyo y fortalecimiento en medio diferente a la familia o red vincular, que son organizaciones de internado, que a su vez atienden otros tipos de poblaciones, atienden niños con discapacidad mental psicosocial o por vulneración de derechos. En cuanto a los programas de la Dirección de Niñez y Adolescencia, nos acompañan hoy personas de entidades de la modalidad para el fortalecimiento de capacidades de niños, niñas, adolescentes con discapacidad y sus familias. Aquí es importante anotar que los niños que están en este programa, en estas modalidades, no necesariamente tienen un PAR abierto, pueden tenerlo o no, están con sus familias, se desarrolla el programa en un medio familiar y el objetivo de esta modalidad es favorecer la inclusión y la participación como sujetos de derechos en diferentes entornos. Actualmente el 90% de los beneficiarios de esta modalidad fueron niños que egresaron por la medida o la aplicación de la ley 1878 en enero del 2018. Esta modalidad se desarrolla en jornada completa y media jornada. Actualmente el promedio de niños que son beneficiarios de esta modalidad a nivel del país son 4.800 niños, niñas, adolescentes y lógicamente se benefician también sus familias. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Bueno, yo creo que ya teniendo claridad sobre en qué consisten este tipo de servicios, me parece importante y le pediría a Marlene, a Pilar y a Ricardo nos cuenten de qué manera se están prestando actualmente los servicios de protección y qué cambios ha implicado esta nueva contingencia del COVID-19. Adelante, Marlene. Marlene, tu micrófono. Tienes Pilar. que activar el micrófono, Marlene.
Ay, perdón. ¿Listo? ¿Ya? Sí, adelante. Bueno, muy buenos días. Pues mira, Gloria, yo siento que todos nuestros servicios se han venido impactando fuertemente por las mismas condiciones que está viviendo el país. El establecimiento y acatamiento de los protocolos de bioseguridad han conllevado un aislamiento social que han generado la pérdida de muchos espacios de socialización para nuestros niños y niñas. Esto ha venido también sentimientos tanto para los niños como para los adultos, han producido sentimientos de tristeza. Hace falta mucho también los abrazos, los mimos, los besos que se daban dentro de todo el proceso de la comunidad institucional. El cambio más fuerte ha sido trabajar a puerta cerrada. El aislamiento social ha sido impactante en los programas. Antes de la declaratoria de la pandemia, la intervención y rehabilitación estaba basada en comunidad. Hoy estamos aislados y eso ha impactado fuertemente la prestación del servicio. Un tema crítico ha sido la implementación de los protocolos de bioseguridad con la relación que hemos tenido con las ARLs, quienes en un inicio se negaron a suministrar los elementos de protección necesarios. Actualmente dicen que sí los van a suministrar, pero a la fecha pues estos elementos no han llegado y han sido las instituciones las que hemos tenido que asumir todo este proceso. También se han realizado inversiones para adaptar los espacios físicos. Luego se perdió la voz. La pandemia pues tuvo que ¿se fue? Ya, en este momento regresó. Sí, adelante. No. Bueno, decía que teníamos que implementar los espacios físicos, los cuales pues han tenido que primero adaptarse en los cuartos para tener y albergar al personal que no podía ir y venir libremente en el inicio. Después también tuvimos que hacer adaptaciones, dado que nuestros niños por situaciones de salud tenían que ir a los servicios médicos, iban y regresaban. Al regresar ellos de esos espacios médicos, tenían que ser tratados como si fueran pacientes COVID, entonces también tuvimos que tener más espacios para cuarentena, lo cual ha sido pues tanto para los chicos como para nosotros un cambio bastante fuerte. También tuvimos que adaptar zonas de desinfección de manos y pies antes de entrar a los servicios. Y en cuanto al modelo, hemos tenido que fortalecer el derecho a la ciudadanía, debido a que este ha sido el derecho más impactado, y hemos tenido que crear programas como Fundacity y también emisoras como elementos fuertes para incorporar en los servicios y así los niños tengan menos impacto en su derecho a la ciudadanía. Muy bien, perfecto. Pilar, en tu caso, ¿cuáles han sido esos cambios que ha requerido la prestación del servicio? Pues mira, nosotros tenemos un servicio un poco diferente. Nosotros tenemos casas donde la coordinadora de hogar, los niños asisten, se integran a la comunidad donde está el barrio, donde están situadas las casas, asisten a los colegios. En este momento, por el confinamiento, los niños, sabemos, están todos internos 7 días a la semana, las 24 horas del día, o educadora, tenemos 2 educadoras que permanecen con ellos todo el tiempo, las 24 horas, para poder atender toda la parte de las tareas escolares que vienen, ahora tienen un volumen bastante alto, todas estas tareas virtuales que están haciendo, y también para poder tener como un mejor servicio y un mejor trato en toda la parte de la convivencia. Las visitas de las familias están prohibidas. Como decía Marlene hace un momento, eso trae que los niños que tienen familia pues se sientan muy tristes, se sientan mal. Entonces lo que hemos hecho es hacer toda la parte de las llamadas por teléfono, usando también todos estos medios virtuales para que ellos se puedan comunicar con sus familias mientras no están en clases virtuales, pero entonces tenemos eso habilitado de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso también ha tranquilizado muchísimo a las familias. Como nosotros tenemos un trabajo importante con las familias, también hemos estado haciendo toda la parte del seguimiento virtual a las familias y apoyándoles mucho también en toda la parte
económica y sobre todo de comida, que las familias pues están mal porque ellos, la mayoría, son empleados, tienen empleos no formales. Otra de las cosas que ha sido para nosotros un reto que afortunadamente lo hemos llevado muy bien, hemos tenido todo un programa de ocupación del tiempo libre para que con distintos aspectos culturales, físicos, para que los niños, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que nosotros tenemos, pues estén tranquilos y bien y sobre todo ocupados durante todo este tiempo. En cuanto a al talento humano que trabaja con los niños, hemos hecho grupos de trabajo para que ellos tengan atención presencial, pero también virtual. Y realmente estos grupos de trabajo han desarrollado una capacidad, una creatividad increíble y han logrado tener todas las personas, todos los niños muy tranquilos y muy bien en el confinamiento. Tanto es así que no hemos tenido ni accidentes, ni enfermedades graves, ni tampoco hemos tenido ni una sola evasión. Los niños están allí bien y tranquilos en las casas. Ok, Pilar, muchísimas gracias. Ricardo, en tu modalidad, ¿cuáles han sido estos cambios que ha tenido que introducir el servicio? Hola, buen día para todos y para todas y muy agradecidos por los participantes que se suman a esta conversa. Por supuesto que enfrentarnos a lo desconocido siempre trae retos y esos retos deben asumirse desde la imaginación y de la creatividad y el profundo respeto por lo que hacemos. Nuestras organizaciones tienen una gran facilidad para asumir estos cambios, puesto que no tenemos un solo camino que nos lleve a un puerto feliz. Permanentemente estamos creando diversos caminos, estamos creando distintas opciones que se acomodan y se adaptan a las necesidades y a los intereses y a las habilidades y destrezas de nuestra población. Y cuando estos caminos no existen, entonces nos damos a la tarea de crearlos, que es parte del ejercicio que estamos haciendo en esta cuarentena, en este aislamiento. La búsqueda de encontrar alternativas que puedan permitir que las familias sigan siendo felices en un momento difícil es nuestro mayor reto. Algunos de los espacios que tenemos son menores a 80 metros cuadrados, donde habitan más de 4 personas por familia. Y entonces la tarea de llegar con una propuesta tiene que ver directamente, no con asumir más responsabilidades de las familias, del papá y de la mamá, sino asumir retos que nos permitan que la vida florezca en cada uno de estos hogares. Y entonces llegamos con propuestas de planes caseros, donde la búsqueda está en convertir al papá como en ese líder que es capaz, a través de actividades muy sencillas, convocar a la familia a jugar, a participar, donde el canto, la risa, la creación hacen parte fundamental de la vida diaria. Eso nos permite disminuir los riesgos de un maltrato, ya sea verbal o sea físico. Nos permiten mantener la armonía en un espacio donde no es fácil construir estas propuestas. Por supuesto que hemos encontrado distintas formas de llegar a ellos. El WhatsApp es uno de los mecanismos, la llamada, el video, la conversa a través de WhatsApp ha funcionado perfectamente. Pero también no nos olvidamos de aquellas familias que la comunicación no es fácil porque sus teléfonos son de baja gama, o aquellas familias que los niños, niñas, adolescentes comienzan a presentar algún quebranto en su salud. Y entonces tenemos la posibilidad de la ruta en la que nos permite llegar a las familias de manera directa y junto a ellos enfrentar el reto de salir adelante. Una de las búsquedas permanentes que tenemos es que las familias sientan que estamos presentes, que están acompañados. Y parte del ejercicio de las conquistas está íntimamente ligado a revisar cómo desde el aislamiento hemos sido mucho más fuertes en lo colectivo, donde conocemos las apuestas que se tejen en casa, pero también ellos y ellas, las familias, conocen las apuestas que nosotros tenemos como profesionales
como acompañantes de esa búsqueda de los derechos de ellos y de ellas. Este ha sido parte fundamental de la historia de estos 2 meses. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues realmente han sido unos retos que han tenido respuestas bastante interesantes e innovadoras. El trabajo con la familia, por un lado, todas estas adecuaciones en cuanto a los espacios de cuarentena, los grupos de trabajo, etcétera, muestran una respuesta clara frente a las nuevas condiciones. Pero ya mirando, aparte de haber mirado ya los cambios que ha implicado estos servicios de atención, pasemos al tema de las articulaciones, que es un tema bien importante. Quisiera pedirles entonces igualmente a Marlene, a Pilar y a Ricardo, que nos cuenten qué articulaciones tienen con otros agentes del sistema para sus respectivas modalidades. Marlene, en tu caso, ¿cuáles son esas articulaciones? Marlene, micrófono. Marlene, activa tu micrófono, por favor. Parecería que Marlene se nos hubiera desaparecido. De momento, entonces... Bueno, Hola, debido a las características especiales de... ¿Aló? ¿Aló, Marlene? ¿Aló, aló? Sí, adelante, Marlene. No, no. Adelante, Marlene, habla. ¿Ya? Sí, ya, ¿Sí? dale. Sí, dale. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Bueno, mira, sí, debido a las características especiales de vulnerabilidad de nuestros niños, una de las articulaciones más importantes que tenemos es con el sector salud, con nuestras EPS. Eso tiene... Parece más... asistencia médica y psiquiátrica. La suspensión también... ¿Me escuchan? Sí, adelante. Aló. Adelante, Marlene. Hemos tenido que tener una gran articulación. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Marlene, dale. ¿Aló? Adelante, No. continúa, Marlene. Voy a continuar. Listo. Asistencia médica y psiquiátrica, la dispensación de medicamentos tenemos que tenerla que hacerla pues permanentemente. Hemos tenido algunos inconvenientes con la atención odontológica, las vacunas, las citas especialistas y cirugías programadas, que a la pandemia, pues estas situaciones se cancelaron y pues siguen siendo dentro del día a día de los niños. Otra articulación muy importante ha sido para los niños y jóvenes toda la parte con la educación, debido a que pues debemos continuar con toda la asistencia para que ellos puedan desarrollar sus guías, tengan su educación como si normalmente. Eso ha sido bien importante. Ahí nos hemos dado cuenta que tenemos bastantes déficits en toda la parte de conectividad, y también nos hemos dado cuenta que tenemos ahí falta de equipos, y eso sí ha hecho una gran mella pues debido al volumen que tenemos de chicos, aunque ellos son atendidos por casas y están en... Marlene, ¿te perdiste? Bueno, estamos teniendo algunos problemas de conectividad en el caso de Marlene. No sé, dejemos un minuto mientras Marlene acaba de recuperar su conectividad. Le pediría a Pilar nos cuente cuáles son entonces esas articulaciones que ha logrado tener. Nosotros en el sector de educación hemos tenido una muy buena articulación, inclusive algunos niños que no habían sido recibidos o vinculados a las escuelas del sector, ya lo logramos, aunque no haya sido, aunque no estén matriculados formalmente, pero están recibiendo las clases. Como decía Marlene, nosotros también tenemos problemas con la conectividad y con la deficiencia de los equipos para poder recibir las clases virtuales, pero bueno, ahí vamos. En el sector salud hemos tenido muy buena, también hemos tenido una buena articulación, sobre todo porque las citas programadas y especialistas las han recibido
a través de videos virtuales, de llamadas virtuales y ese tipo de cosas. Y ya también hemos recibido todos los medicamentos que se requieren. Sí hemos tenido problemas con la atención en urgencias porque en ese momento en todos los hospitales y en las clínicas, si la gente no tiene los síntomas del COVID-19, no la atienden. Entonces, ahí hemos tenido que recurrir a médicos particulares. También el otro problema que hemos tenido básicamente ha sido con la registraduría. Nosotros hacemos toda la gestión para lograr que los niños tengan todos sus papeles al día, todos sus papeles de ciudadanía al día, y no lo hemos logrado porque la registraduría está cerrada. De resto, todas las cosas, todo el trabajo que se ha hecho con las defensorías, todo con el bienestar familiar, lo hemos logrado hacer a través de estos medios virtuales y estas plataformas que han sido muy útiles para nosotros. Ok, muchísimas gracias. Ricardo, en tu caso, ¿cuáles son estas articulaciones? Hola, yo quisiera decir que para mí el Sistema Nacional de Discapacidad está totalmente fracturado en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de la población en situación de discapacidad que asiste a nuestra modalidad. Yo pienso que el único actor del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que ha asumido su papel protagónico, un papel comprometido, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y lo ha hecho desde la prevención, desde la protección, desde el restablecimiento de derechos de la población con discapacidad cognitiva severa o profunda. Nuestras organizaciones, por supuesto, en la búsqueda de garantizar el derecho fundamental de la vida, ha hecho articulaciones con el Sistema Nacional de Salud. Hemos encontrado un espacio dentro de las alcaldías y dentro de las secretarías de salud en la que se establece como acuerdo la posibilidad de que ellos y ellas puedan llegar y ser atendidos en primera instancia. De hecho, hemos comenzado a tratar de agilizar los procesos de citas médicas y aquellas citas médicas que tienen que ver con especialistas y que a la final se ve reflejado en la nueva fórmula médica de aquellos medicamentos que ellos requieren para su vida diaria. Pero esto no lo miramos como una articulación del sistema, esto lo miramos como una búsqueda permanente de la garantía de derechos. Creo que uno de los temas fundamentales que nos convoca es cómo articulamos un sistema nacional de bienestar familiar en la que todos, realmente, los implicados, los que tienen que ver con este tema, se convoquen de una manera comprometida. Ricardo, muchísimas gracias. Yo creo que nos dejas una serie de inquietudes fuertes, sobre todo el último punto al que has hecho mención, el de la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Quisiera pasar entonces ahora a un punto bien importante. Entendemos que existen unos protocolos emitidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la contingencia. Quisiera que nos comentara María Camila, en su caso, cuál es la viabilidad de aplicación de esos protocolos y qué retos realmente está planteando. María Camila. Ya, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento. Sí, yo creo que más trascendiendo la emisión de los protocolos por el ICF, vamos a un contexto nacional donde el ministerio pues ha dado unas líneas claras que nos abarca a todos los seres humanos en todos los niveles. Lo que ha hecho el ICF es tratar de dar una interpretación de esos protocolos y bajárnoslos para que nosotros a su vez respondamos con todos los requisitos de bioseguridad. Creo que eso ha representado un reto para la innovación de cómo veníamos las instituciones manejando todo un proceso de volvernos cada vez más hogares por el cambio de ley, y ahora con esto de tanto protocolo, de tantas medidas y especialmente todos los protocolos que están dispuestos para el distanciamiento social, pues se vuelve un reto cómo logramos que las dinámicas internas de los hogares no se vean afectados por la necesidad de cumplir con estas normas. Esto realmente
no solo es para ahora, sino es para todo lo que viene de aquí en adelante, porque sobre todo aquellos protocolos que están dispuestos para el distanciamiento social sí genera absolutamente cambios sustanciales desde en los momentos de comida, los momentos de compartir, el hecho de que el ICF, por ejemplo, nos diga o nos imponga cosas como grupos de 10, hace que toda la dinámica interna se revalúe, se piense y se mire. Otras barreras como el uso del tapabocas también genera retos al tema de la comunicación interna entre los niños, a quién le pongo el tapabocas, a quién no, cuándo lo usamos, cuándo no lo usamos. Entonces yo creo que uno de los retos principales está de los protocolos que no van a cambiar, que van a ser incorporados e inclusive creemos que esto va a durar más allá del 2020, sí generan un cambio cultural en ese sentido. Pero también tienen aportes significativos como la reflexión interna sobre todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas de higiene y limpieza, pero también esto trae otros problemas de salud porque el excesivo uso de todos estos sustancias también genera en los hogares algunos riesgos biológicos con los cuales no estábamos tan expuestos. Obviamente todos cumplíamos las medidas básicas dentro de un plan de saneamiento, de higiene y de desinfección, pero ahora con el tránsito de personal, con el tránsito de entrada y salida de gente, pues hace que las secretarías, sobre todo de salud, hagan unas exigencias mayores en eso. Entonces, esa parte también nos genera retos, también retos con el personal frente al miedo que naturalmente tenemos todos los colombianos y el personal, la mayoría del personal de las instituciones está laborando, no ha hecho teletrabajo porque el ejercicio también representa que los niños se sientan acompañados en alguna medida con sus cuidadores sustitutos. Entonces, en ese orden, la presencia, todo el personal de cuidado sustituto, formadores, pedagogos que han estado directamente con los niños, pues también tenemos que preocuparnos por su seguridad y eso ha representado a las organizaciones un vuelco en la mirada de la importancia del personal, no solamente desde la salud física, sino también la salud mental. Y ese es tal vez el tercer reto que nos traen los protocolos. Como les digo, más que por imposición del ICF, es por digamos, la necesidad que la pandemia nos implica en todas las medidas de autocuidado y es cómo cuidamos también la salud mental. Desde la experiencia de Niños de los Andes, pues tenemos dos particularidades. Se trabaja la modalidad de centro de emergencia. Son niños que no están acostumbrados a estar más de 8 días en el centro de emergencia y al tomar estas medidas, pues tenemos niños que ya llevan toda la cuarentena con nosotros. Eso reta mucho porque no son programas que están acostumbrados a mantener un largo periodo los niños y eso pues también a nivel de protocolos implica una serie de cambios en las dinámicas. Y tenemos también otra situación que coyunturalmente confluye y empata con el COVID, es que tuvimos el brote de varicela que casi siempre da a principio de año y esto ha hecho que los niños ya venían con unas medidas de manejo de una pandemia, pues no una pandemia, sino un virus como la varicela, con unas medidas de bioseguridad determinadas, pero que al empatar con la cuarentena, pues nos hace ser mucho más enfáticos en eso. Entonces creo que hay un aprendizaje interesante, pero también trae muchos retos culturales a la forma que tenemos que manejar los hogares y empata mucho con toda la reflexión que veníamos dentro de la red y a nivel institucional de cómo hacemos más cálidos, cómo hacemos más amorosos los espacios internos de los hogares para que no se sienta tanto la institucionalidad. Creo que sobre todo, como les digo, el distanciamiento social se vuelve un evento adverso, pero también una oportunidad para sacar la creatividad, para sacar la innovación y para también reflexionar cómo va a ser nuevamente la vida de todos después de la pandemia. Entonces creo que eso es el aporte mayor que ha tenido todo el tema de protocolos de bioseguridad.
Muchísimas gracias. Creo que has hecho una serie de reflexiones bien interesantes y has apuntado aspectos que vale la pena considerar ampliamente, como el que mencionas de salud mental, el de los espacios de hogares más amorosos y todo ese cambio cultural que se inicia con la pandemia, como tú bien dices, va a tener continuidad luego de que la pandemia, o por lo menos la cuarentena, esté pasando, aunque la pandemia creo que va a continuar. Muy bien. Quisiera que miráramos otro punto ya como desde la perspectiva de los niños. Es decir, ¿cuáles han sido los impactos que ha tenido este confinamiento y que se han evidenciado ustedes en sus organizaciones, tanto en los niños como en las familias? Marlene, te doy la palabra para que nos compartas este punto. Bueno, voy a hacer una división acá con los chicos, los niños entre los 7 y los 12 años. Se impactaron a ver los cambios de su entorno. Sus educadores se empezaron a dar cuenta que sus educadores convivían con ellos, que sus horarios cambiaron, que ya no iban al colegio, que ya no salían, que no ingresaban personas diferentes a sus educadores, a sus apoyos. También se dieron cuenta que todo su entorno empezó a cambiar y inicialmente esto se fue convirtiendo en un periodo de vacaciones. Entonces lo vieron como unas vacaciones, se relajados, el cambio de actividades, todo esto se fue en un periodo de diferentes actividades. Con el pasar de los días han empezado a generar ya sentimientos de tristeza, también sentimientos de depresión. Algunas familias también han empezado a referenciar dudas con respecto a volver a asumir la crianza de sus hijos debido a la situación económica que está viviendo en este momento el país. Con los grupos de adolescentes y de jóvenes pasó algo similar al inicio. Empezaron a estar alertas debido a los cambios de la cotidianidad de la fundación, los cambios de horario, los cambios de actividades. Al principio también lo asumieron como unas vacaciones, rico, el cambio, el proceso, pero ya con la continuidad del aislamiento social, con la continuidad del proceso, que esto se ha venido alargando para todos, ellos han empezado a asumir ya un comportamiento de desesperanza aprendida. Muchos de ellos han tenido procesos de ideación y algunos han llegado al intento. Hemos tenido que trabajar fuertemente con los equipos sobre este proceso. Han tenido una activación sintomática de sentimientos de tristeza, de anedonia, de sentimientos de inferioridad y persecutoria. Muchos de los chicos veían tanto en el estudio su inclusión social y su futuro, porque muchos de los chicos que nosotros tenemos llegan sin procesos educativos, llegan con todos estos procesos de sus derechos pues, rotos debido a su situación especial de salud mental. Dentro del proceso, ellos van recuperando todas estas conexiones y ven en la asistencia al colegio, en sus partes de escena y también a su parte técnica, lo ven como una ganancia de ellos que han tenido unos logros sociales, unos logros a nivel de personales. A esto romperse sí ha sido bastante fuerte para ellos y yo siento que ahora se sienten un poco desorientados sobre este proceso de cambio. Bastante serio lo que nos mencionas frente a la parte de salud mental. En el caso de Pilar, ¿cuáles han sido las observaciones frente a esos impactos en los niños y en las familias? Pilar, enciende. Perdona, ya. Sí, el micrófono. Ya está. Sí. Bueno, en el caso de Hogares Club Michin, los niños que tienen familia sí se han sentido abandonados, a pesar de que pueden comunicarse con su familia todo el día, como les digo. Han tenido también mucho miedo. Inclusive han expresado ese temor de volver a estudiar por el miedo al contagio. Eso ha sido con nosotros como básicamente, pero también
se han despertado muchos sentimientos de solidaridad, de acompañamiento y entre ellos y de agradecimiento por el servicio que están recibiendo. Se sienten protegidos con nosotros. Por eso, como les decía yo hace un momento, no hemos tenido problemas ni de convivencia, ni hemos tampoco tenido problemas de evasiones. Ellos se sienten seguros con nosotros, pero se sienten tristes porque no están con su familia. Aquí también les decimos que hemos tenido como la posibilidad de que estén muy tranquilos con todo lo que hemos hecho con las personas con las que ellos comparten y que los cuidan. Y eso es básicamente lo que nosotros hemos tenido con las familias, que también han estado pues muy conectadas con nosotros y muy cercanas a sus hijos por las llamadas. Quiero decir que es que antes de la pandemia los niños no podían hablarse una sola vez con su familia. Ahora pueden hablarlo todos los días. Y hemos encontrado también familias en situación económica muy difícil, pero también hemos encontrado mucha receptividad en las familias y lo que ha llevado a que podamos adelantar mucho los procesos con ellos para que en el momento en que ellos puedan ser reintegrados a sus hogares, lo sean. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Bueno, en el caso de Ricardo, ¿cuáles han sido, ya que es una modalidad diferente, cuáles han sido esos impactos? Ricardo, activa tu micrófono. Sí, los impactos nuestros no han sido tan dramáticos como en las otras modalidades. Es cierto que el miedo no es un buen compañero. Hay que transformar el miedo en opciones cotidianas de la defensa por la salud y por la vida. La búsqueda de entender esta situación no puede estar enraizada en un miedo que nos acompañe permanentemente. La tarea fundamental que nos enfrentamos nosotros es cumplir ese sueño de muchos de los niños, niñas, adolescentes, que es regresar a las organizaciones, regresar a la cotidianidad, regresar a compartir con sus compañeros, a la rutina que venían desarrollando permanentemente y que tenía que ver con la alegría y con el encuentro con el otro. La tarea es cómo garantizar de que estos sectores de la economía que comienzan a abrirse espacio en la vida social del país y que por las condiciones de nuestras familias están íntimamente ligados, por ejemplo, a la construcción, que son actividades de contratación diaria, actividades del recurso permanente que permiten la posibilidad de que el dinero de hoy me permita soñar para mañana. Si los papás comienzan a asumir esa tarea del rebusque para generar algún ingreso en sus familias, pues por supuesto que los niños, niñas, adolescentes comienzan a ser mucho más vulnerables al estar solos. Y entonces las familias tienen esa doble presión de salir a buscar recursos por un lado, pero también garantizar la protección de sus hijos y de sus hijas. Uno de los temas fundamentales que nos convoca día a día es cómo disminuir la presión que se ejerce en los hogares cuando la convivencia se alarga y se alarga en condiciones críticas, donde el recurso falta, donde la alimentación comienza a ser mucho más restringida y donde la necesidad de la conquista nuevamente del espacio es una tarea que nos acompaña permanentemente. Pero sentiría que la búsqueda fundamental de ellos y de ellas, de los niños y de las niñas y de los adolescentes, está íntimamente ligada al retorno a las organizaciones, donde ellos y ellas son importantes y se mueven como pez en el agua.
Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Creo que es una perspectiva un poco diferente de las anteriores, pero además nos complementa el panorama que enfrentan estas modalidades de servicio. Quisiera pasar entonces a otro punto que es bien importante. Ya ustedes los han mencionado en distintos momentos, pero miremos cuáles son estos retos que a corto y a mediano plazo prevén ustedes una vez que termine la cuarentena. En tu caso, Marlene, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Aló, Marlene? Bueno, mientras Marlene organiza, pasemos entonces. Pilar, ¿nos puedes comentar cuál es la perspectiva en tu caso frente a estos retos a corto, mediano y largo plazo? Para mí es supremamente importante el trabajo que se puede hacer en prevención de la institucionalización de los niños. Creo que lo más importante en este momento es trabajar tanto con las familias para que los niños no salgan al sistema de prevención y también con las familias cuyos niños están en el sistema de prevención. Esto no es solamente por la pandemia, sino que siempre pues, ha sido una preocupación de Michin hacer todo ese trabajo con las familias. En este momento también pues, vemos la necesidad de fortalecer a esas familias, no solamente en la parte relacional, sino también en la parte económica. Ese es el reto más grande que nosotros tenemos. Creo que el impacto mayor se logra cuando uno no solamente impacta a un niño, sino que impacta a toda la familia. Sin contar, teniendo también en cuenta toda esa parte como que nos cuenta Marlene de todos los protocolos de bioseguridad, que también es parte de la formación y de la intervención que hay que hacer con las familias para que entiendan cuál es la importancia de el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y el cumplimiento de todos los lineamientos que el mismo gobierno da para evitar la pandemia, que se propague la pandemia. Pero sobre todo, y trascendiendo el problema que tenemos en este momento, para nosotros es supremamente importante el trabajo con la familia y evitar que los niños, en el caso de la modalidad que nosotros tenemos, ingresen al sistema de protección. Perfecto, muchísimas gracias. Ricardo, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Sí, yo creo que hay unos retos que incluso son de ya, inmediatos. Y tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de que se conozca lo que hacemos, se conozca cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Y creo que ese que se conozcan cómo lo hacemos y por qué lo hacemos debe iniciar por casa. Yo siento, y muchos de nosotros sentimos, que al interior de Bienestar Familiar no se conoce a ciencia cierta qué es lo que se hace en el día a día de nuestras organizaciones. Lo que tenemos es un montón de formatos con información que nos piden permanentemente, pero la realidad del trabajo, el día a día de los niños, de las niñas, las conquistas, los logros que nosotros nos proponemos como parte de esta alianza entre Bienestar Familiar y las organizaciones, siento que no se conoce. Y por eso nace la necesidad de poder interactuar directamente, por ejemplo, con la directora nacional del ICBF. El año pasado, en la administración pasada, estuvimos muchos meses intentando conversar con la doctora Juliana Pongilupi y no fue posible. Nosotros quisiéramos un espacio para contarle a la directora, así, mirándonos de frente a frente, qué hacen esos programas, esas organizaciones que tienen el respaldo, que tienen el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por supuesto que esta pandemia, este COVID-19, pues ha mostrado una fotografía absolutamente clara y transparente de lo que ha sido nuestra institucionalidad.
Yo pensaría de que uno de los retos fundamentales es cómo revisamos el sistema educativo de nuestros países, preguntarnos si esta es la escuela que queremos y si no es así, cuál es la que queremos y cómo le damos vida a esa nueva escuela. Yo personalmente soy muy crítico de los procesos de inclusión educativa de nuestro país. Yo siento que hay espacios aún dentro del sistema educativo nuestro que los derechos de los niños y de las niñas en situación de discapacidad cognitiva, severa o profunda son violentados. Y entonces tenemos que pensarnos una escuela distinta. Tenemos que pensarnos, por ejemplo, una escuela donde ahora estamos hablando de regresar y las condiciones de 40 niños por aula son insoportables. Son el elemento fundamental para que la pandemia, para que el COVID se desarrolle a su voluntad, ¿no? Y entonces pensar en una escuela de menos niños, pensar en una escuela más dinámica, pensar en una escuela donde el ejercicio no sea el aprender sentados mirando al frente, pues tiene que ser una tarea de la construcción de todos y de todas. ¿Cómo construir ese nuevo sistema que hablábamos ahora? Ese sistema nacional de bienestar familiar, donde sentimos que los otros actores no se han podido involucrar de manera contundente, incluso donde sentimos que muchos de los actores no saben cómo articularse, no saben cómo sentarse en una mesa para pensar cuál es mi papel, qué papel juego dentro de esta estructura que a la final nos convoca a pensar a todos y a todas en los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de los adultos. Hay una frase muy fuerte que habla de nada de nosotros sin nosotros. Y lo que yo siento es que a pesar de que esa frase ha cogido mucha fuerza, siguen siendo algunos especialistas y algunos profesionales los que tienen la palabra, los que tienen la voz cantante y los que toman las decisiones por el resto de la población. Muchísimas gracias, Ricardo. Creo que han planteado ustedes una serie de retos bien interesantes y que en palabras muy cortas está fortalecimiento de la familia, los protocolos de bioseguridad, conocimiento de lo que se están haciendo estas organizaciones, la revisión del sistema educativo y la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Muy bien. Bueno, quisiera que pasáramos entonces a otro tema en relación a estos servicios y es cuáles son las alertas que está planteando la aplicación de la ley 1878 en la situación de atención de niñas, niños y adolescentes. Diana, ¿nos puedes contestar por favor esta pregunta? Sí, gracias. Mira, en este momento el 90% de los niños y adolescentes que están en la modalidad de fortalecimiento de capacidades son niños que egresaron de los programas de protección. Hubo un cierre de su par debido a que la situación por la que ellos ingresaron a los programas eran situaciones de inobservancia. Actualmente la mayoría de los niños que están en esta modalidad son niños cuya única atención que tienen es de la modalidad de fortalecimiento. Es importante mencionar que algunos de los niños que llegan a la modalidad de fortalecimiento llegan con par abierto, pero lo que nosotros hemos evidenciado es que no hay un seguimiento de los casos y los par se cierran sin que realmente se verifique que las condiciones de ese niño dan la posibilidad de cerrar ese proceso administrativo de restablecimiento de derecho. Lo mismo está ocurriendo, desafortunadamente, con los niños que están en otras modalidades, en modalidades de protección, donde se continúan haciendo cierres de par por cumplimientos de términos legales, es decir, por cumplimientos de tiempo, 6, 12 o 18 meses, pero no porque haya un cumplimiento de los objetivos del proceso. Esto implica que a mediano plazo muchos de los niños que salen de los programas de protección reingresen al sistema porque no se asegura que las familias realmente cuenten con las condiciones para tenerlos nuevamente o para hacer un reintegro. Sería importante, aquí queremos dejarlo planteado, que a mediano plazo se haga un estudio de cuáles han sido las consecuencias que ha generado la ley 1878 en relación a los reingresos de los niños al sistema de protección, vuelvo y repito, porque no están dadas las condiciones para que las familias vuelvan nuevamente a recibirlos. Perdón. Sí, continúa. Simplemente como lo mencionaba Ricardo, ya para terminar, consideramos que es muy importante la conversación directa con las directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
y quienes hacemos la operación de los programas de protección, pues para construir conjuntamente nuevas líneas y nuevas estrategias para prestar el servicio. Perfecto, muchísimas gracias. Estudio, reingreso, condiciones de familia y conversación con el ICBF como puntos que has planteado. Hasta acá tenemos una visión o una panorámica presentada por las organizaciones. Creo que ahora es importante conocer cuál es la perspectiva desde voces de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pediría a Fernando José Agudelo que nos cuente cuál ha sido su experiencia, cuáles son sus observaciones, sugerencias e inquietudes. Adelante, Fernando José. Muy buenos días para todos. Pues en cierta parte, cuando nosotros nos enteramos que íbamos a entrar a cuarentena, llegó ese momento como que decir, bueno, lo asumimos y nos adaptamos rápidamente a las nuevas rutinas de la casa, ya que como pueden ver, hay que minimizar lo del COVID, tener todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, la fundación en cierta parte nos ha apoyado mucho, ya que ellos realizan actividades lúdicas para ocupar el tiempo libre, distraernos, estar tranquilos y no entrar como en alteración, desesperación, en inquietudes como decir por qué está sucediendo todas estas cosas, pero es muy bonito ya que cuando realizamos las diferentes actividades como que nos unimos en familia y decimos hay que tener paciencia. Entonces tratamos como de cumplir todas las dinámicas, las rutinas, los protocolos que toca realizar y pues los profesores también están ahí siempre apoyándonos, digamos en lo que necesitemos, digamos lo de colegio, lo que son las aulas virtuales y también los materiales. Lo de la alimentación también nos como que no lo controlan muy bien porque digamos hay mucha gente que entra como en esa angustia y después le dan como ganas de comer más o cosas así, pero por ejemplo acá en la fundación siempre digamos nos realizan actividades como para fortalecer las capacidades y las habilidades que tenemos. Por ejemplo, yo soy una persona que me destaco mucho en el baile, entonces trato como de enseñarle a mis demás compañeros danzas, entonces también es como dar ejemplo y también ser como un líder positivo frente a nosotros que somos los chicos beneficiarios y pues frente al COVID inquietudes que tenga, pues ninguna como tal, pero obviamente sí estamos preocupados por lo de las clases virtuales, ya que quizás pueden más adelante lo que es no asistir todos los días, sino por días establecidos y puedes manejar todo lo que son los protocolos y ya. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Habría algún tipo de sugerencia o recomendación desde tu punto de vista frente a cómo seguir enfrentando toda esta situación? Sugerencias, pues creo que hasta el momento ninguna, ya que veo que, digamos, en la parte de la fundación, siempre como que nos han brindado esa seguridad y hacernos sentir seguros sobre eso. De todas formas, cuando nosotros salimos, por ejemplo, a citas médicas, siempre tratamos de manejar protocolos y siempre, y también algo que recalco muy importante, es las actividades que nos realizan sobre el COVID-19, digamos, nos hacen horas de teatro, nos ponen a leer, hacer carteleras, de participar, digamos, en los horarios establecidos que realizamos en las horas de las tardes y ya. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. No sé si tenemos presente a Juan Martín Pérez.
Bueno, entonces, cerrando este ciclo de intervención de las organizaciones y de nuestro representante de niños, niñas y adolescentes, le damos la palabra a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia. Por favor, cerrar los micrófonos. Le damos la palabra a Juan Martín, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, América Latina y el Caribe, para darnos entonces una perspectiva general desde el marco de observaciones generales número 5 y otros instrumentos. Adelante, Juan Martín. Muchísimas gracias a todas y a todos por esta conversación. Y bueno, no solamente quisiera iniciar con una felicitación por el trabajo que han realizado y particularmente por lo que nos desafía en perspectiva de lo que viene. Como ustedes lo están analizando y realizando, tenemos un momento de crisis en este contexto de pandemia, pero sin duda lo que viene va a tener implicaciones severas. La primera de orden económico, ya el cierre de las economías, la pérdida de riquezas nacionales, digamos, las brechas de desigualdad que se van a ir ampliando y van a hacer efecto dominó. Pérdida de empleos significa también dinámicas familiares, expulsión de niños y niñas, retorno al trabajo infantil, grupos criminales que van a encontrar literalmente grandes oportunidades para temas de trata, reclutamiento forzado, entre muchas otras escenarios que vienen. El otro tendrá que ver sin duda con cómo recuperamos, fortalecemos el tejido social y comunitario para que este distanciamiento físico que se ha planteado como medida sanitaria no se traduzca, como hay un alto riesgo, en distanciamiento social. Y esto significaría, me refiero, la ruptura de los tejidos comunitarios y, en consecuencia, afectar la protección de niños, niñas y adolescentes. Y un tercer elemento, sin duda, es la invisibilidad que sigue teniendo niños, niñas y adolescentes y la propia agenda de derechos humanos de ellos y ellas en las agendas públicas y políticas de nuestros países. No es secreto, no son prioridad. Tenemos, por supuesto, muchos desafíos para lograr ahí, y por ello me gustaría como destacar y animarles a que puedan recuperar como herramienta de debate la observación general número 5. Esta, conocida como Medidas Generales de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, significa esencialmente que, tal y como lo establece el artículo 4 de la Convención que firmaron todos nuestros países, y me permito leerlo, dice el artículo 4, los estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. Y muy importante, en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados parte adoptarán estas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. Obviamente les animaría que lo puedan mirar con detalle la observación general número 5 que trabajó el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Está disponible en cualquier navegador de Internet, pero hay varios elementos claves. Esta pandemia no es un hecho aislado, es un tema global, de tal suerte que la cooperación internacional es algo que tendríamos que tener en nuestro actuar, y no me refiero solo a términos de financiamiento, sino en cómo desde una vacuna global, desde la garantía de insumos sanitarios y de protección de bioseguridad, no acaparados, no bajo control de un país o de un sector económico, sino buscar esta garantía de acceso universal. Y esto tiene que ver con una tarea mucho más global. Hay otro apartado central que tiene que ver con el recurso hasta el máximo posible, y va a ser momento en el que los planes de gobierno tengan que revisarse. Si teníamos contemplado como país una inversión en algo, habría que revisarlo, y quizás no es el momento de pensar y seguir con el puente, no es el momento de seguir con tal o cual inversión que no es estratégica en este momento, porque no podríamos permitir regresión en derechos. Es decir, temas alimentarios, como la crisis alimentaria que se anuncia, tendrían que ser prioridad. Esta redefinición de la escuela, que me parece muy interesante las reflexiones que apuntaban de cómo vamos a pensar en escuelas más dinámicas que puedan
por ejemplo, en nuestros países, en América Latina, los grupos de educación básica están entre los 40 y 50 alumnos. Claramente imposible pensar que ahí se pueda controlar cualquier tipo de infección. Por ello es que sí, claramente eso significará también adaptación, recursos y demás. Y tercero, muy importante, fortalecer los sistemas nacionales de protección que existen en nuestros países. En el caso de Colombia, el Instituto de Bienestar Familiar, que necesita también redefinirse en perspectiva, no solamente de la prioridad política de niños, niñas y adolescentes en el contexto, sino también para poder responder a este momento, pero sobre todo, y tenemos que poner atención a la post-pandemia. Termino con un comentario también. Hay una observación general específica, la número 19, denominada gasto público para la realización de los derechos. Y es muy explícita cuando se refiere que incluso en las crisis o recortes económicos no pueden ser regresivos en los temas vitales para niños, niñas y adolescentes. Y esto es una obligación de ley de parte de los estados que han firmado la convención, exceptuando los Estados Unidos. Todos los gobiernos están obligados a ello. Así es que valdría la pena mirar esto, su trabajo de manera cotidiana, lo que están haciendo las organizaciones en Colombia, lo que está coordinando la alianza en términos de incidencia, y recurrir a estos instrumentos internacionales de obligado cumplimiento. Agradezco muchísimo la invitación y aquí sigo. Muchísimas gracias, Juan Martín. Creo que apuntas a 12 instrumentos especialmente importantes que debemos revisar y que vale la pena tener en consideración especialmente en este momento. Vamos a dar paso entonces a unas 2 preguntas que han planteado el público. Les pediría a nuestros panelistas que nos apoyen con las respuestas. Hay una pregunta en concreto y es si los cuidadores pueden ir a sus casas. Si alguno de los panelistas quiere contestar la pregunta, por favor. Marlene. Pilar. Pues, yo quisiera aportar a esa pregunta. En el caso de niños de los Andes, en la medida de la evolución de la pandemia se han desarrollado varias estrategias. En el primer momento se plantearon una alternativa que fue la internada, ¿sí? Se buscó un aumento del personal, aumentar los turnos y aumentar, digamos, el periodo de internado del personal para el cuidado de los niños y reducir el contagio. En la medida en que se ha ido flexibilizando, y reitero, que se ha visto, digamos, el efecto en la salud mental del personal, se ha tenido que ir buscando otras alternativas, se ha implementado el teletrabajo y se ha ido, digamos, flexibilizando la posibilidad de asistir con un intercalo de días. ¿Qué nos preocupa al respecto? Uno, vuelvo, insisto, la carga emocional del cuidador, porque el cuidador deja a su familia por cuidar a nuestros niños. Entonces, ahí hay un elemento que hemos tenido que considerar en la definición de turnos y horarios de trabajo. El otro aspecto que hemos tenido que evaluar es los lugares de residencia y la exposición del contagio de nuestro personal frente a riesgo de que traigan o no el contagio a los niños. Afortunadamente, monitoreando desde el programa de vigilancia epidemiológica todas esas condiciones de salud y con toda la normatividad, aplicando toda la normatividad frente a eso, se ha logrado tomar decisiones, identificar las personas de más alto riesgo, ubicarlas en teletrabajo y disponer de planes de contingencia en ese orden. Pero claramente yo sí quiero resaltar y aprovechar la oportunidad para resaltar la vocación de servicio del personal de las entidades de protección, porque estoy segura que no solo en Niños de los Andes, sino en todas las organizaciones han demostrado un compromiso y un interés absoluto hacia la protección de los niños, dejando sus propias familias a un lado, ¿sí? Pues no a un lado, pero sí en segundo plano. Entonces yo sí creo que eso es súper resaltable y es algo que yo también aprovecharía esta oportunidad para que el ICF también lo mire y lo reconozca, porque el ICF tiene casi el 80% de su personal trabajando desde la casa. Entonces no es comparable realmente que ellos
tengan las estadísticas de la atención, pero realmente quienes se están exponiendo es nuestro personal. Muchísimas gracias, María Camila. No sé si alguien más de los panelistas quiera complementar la pregunta. ¿Listo, Pilar? Dale. Gracias. El modelo nuestro, como yo les decía, es de familia. Entonces, las familias de las coordinadoras de hogar viven con los niños. Entonces no hemos tenido como ese problema. La atención de los equipos profesionales, también tenemos grupos de trabajo que van por días para poder atender a los niños, pero tenemos mucho teletrabajo. Entonces, afortunadamente para nosotros el modelo nos ha beneficiado y tenemos a los cuidadores viviendo con los niños. Fantástico. También una de las intervenciones que quería hacer es, pues, uniéndome a lo que está diciendo Camila, ha sido muy importante la entrega del personal durante este periodo, eso sí es importante resaltarlo. Hemos tenido que, como ha sido un estudio país de toda la parte regional del impacto del COVID, ¿cierto? Siendo Bogotá una de las ciudades más impactadas. Entonces, dentro del personal y de acuerdo a las características familiares, muchos del personal nuestro que está incluido dentro de los equipos de trabajo social, psicología y terapias y que están ubicados en el sector de Bogotá, se han ido y se han residenciado cerca a la fundación. O sea, ahorita ya no son ciudadanos de Bogotá, sino ciudadanos de Albán, Cundinamarca o ciudadanos de Faca, de Faca. Entonces, ha sido un cambio bien fuerte para ellos también. En esas poblaciones, pues son prácticamente personas solteras que están viviendo su carrera. En Chía, lo que hicimos también fue que algunas de las personas del personal tienen sus hijos, entonces empezaron a también formar parte durante el periodo de instancia dentro del proceso, se volvieron a vivir dentro de la institución porque había suficientemente espacio. Entonces, pues no ha sido una sola solución, sino hemos tenido que recurrir a muchísimas soluciones y también de acuerdo a los decretos nacionales, ¿sí? Porque aunque el decreto nacional del presidente nos cubre con referencia a que somos población especial, nos podemos trasladar, hay una situación específica con el transporte, que no sí podemos estar todo el tiempo tomando transporte público, sino que también la fundación tuvo que tomar decisiones con respecto a suministrar el transporte y poder trasladar al personal para evitar el contagio en la parte pública, por decir algo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta. Yo quisiera decir algo perdón, sobre esa. listo. Perdón. Ok. Nosotros trabajamos en la modalidad externado medio tiempo y externado tiempo completo. Y en ese ejercicio la palabra cuidador nos genera alergia, porque nosotros no cuidamos, nosotros acompañamos, nosotros desarrollamos habilidades, destrezas, nosotros propiciamos caminos que permitan a ellos con dignidad construir un proyecto de vida. Entonces, no tenemos cuidadores, tenemos maestros, tenemos especialistas, tenemos personal de salud que convoca a esta necesidad de acompañar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Y sí estoy de acuerdo con que estos maestros, estos profesionales acompañen en los momentos que se necesita a las familias y a los niños y niñas en sus hogares. Muchas veces la palabra a través del video, la palabra a través del celular no es suficiente. Y es necesario llegar a la casa y trabajar allí directamente con ellos en esos momentos en que es fundamental la presencia nuestra. Por supuesto que esto hay que hacerlo con un protocolo de seguridad y allí creo que debemos hacer muchísimo énfasis en cuál es la bioseguridad que le estamos ofreciendo al equipo de trabajo de nuestras organizaciones. Muchos de ellos se la han jugado permanentemente. Me reafirmo en lo que dice María Camila, en lo que dice Marlene, de que el ejercicio de los profesionales en el tema de que nos convoca en esta conversa ha sido fundamental y ha sido absolutamente maravilloso. Las familias deben tener la posibilidad de contar con un profesional nuestro en sus casas para acompañar esos procesos que nos ha planteado el COVID. Muchísimas gracias, Ricardo. Tenemos una última pregunta que nos hacen y es ¿cómo hacer a través de los medios de comunicación
para ayudar en la parte emocional de la familia, en especial a los niños, niñas y adolescentes, sin saturarlos de información? Bueno, yo creo que los medios de comunicación son bien importantes, sobre todo en las regiones más alejadas, y yo me cuento entre las regiones alejadas cuando estoy en el municipio de Albán, porque tanto la televisión y la radio pueden ser medios para informar y educar a los niños, hacerles ver una situación que sí es dura y cruel para todo el mundo en este momento, pero que hay una salida, se puede volver pedagógica, se puede volver también amorosa, nos puede abstraer también en ciertos momentos de la realidad por la parte cultural, ¿sí? También la educación que se ha tenido que impartir, muchos niños no tienen el acceso a un computador personalizado, entonces también la radio y la televisión en esa parte de formar y educar también es muy importante, ¿sí? Yo también veo la transmisión de películas y de videos que son amorosos y que son de mensajes para que los niños también puedan ver unas nuevas formas de vida, de cómo está el mundo. Lastimosamente, pues ahora los medios de comunicación están tratando es como de impactar con la información diaria, pero de lo que está pasando, de las cifras, de los muertos, de los contagios, pero también podíamos impactar acerca de lo bueno que está pasando, de todo lo que es la ayuda al otro, tratando de hacer que el bien también sea noticia en estos momentos. Yo quisiera aportar un punto a lo que dice Marlene y quiero hacer énfasis en las redes sociales. Desde la experiencia de Niños de los Andes hemos podido ver cómo se ha sensibilizado el otro lado del mundo con lo que está pasando en Colombia y a la vez cómo Colombia también va a conocer lo que está pasando, cómo lo está asimilando otros países. Cuento la experiencia con España, que a través de las redes sociales hemos podido lograr unas vinculaciones con unas cadenas hoteleras que están siendo muy apoyadas pues con esta situación, pero el compartir de la gente que trabaja en estas cadenas, con el compartir de nuestros niños, de los hijos de ellos, con lo que están viviendo nuestros niños, ha sido un proceso que ha enriquecido mucho el mundo de los niños a pesar del confinamiento. Poder sentir un niño colombiano que un niño español está viviendo exactamente lo mismo, que está sintiendo quizás los mismos miedos y los mismos sentimientos que está sintiendo el colombiano, ha ayudado mucho al manejo y la regulación emocional y esa generación de esperanza de que esto algún día va a pasar. Entonces yo también me uno a lo que dice Marlene, de que los medios quizás ya dejen a un lado toda esa parte de infundir miedo, de infundir inseguridad y empiecen a hacer un canal que permita vincularnos mundialmente y hacer un verdadero ejercicio de cooperación internacional, como nos contaba el compañero anteriormente. Yo sí creo que ahí hay una oportunidad grandísima de empezarnos a abrir con otros canales, unir nuestras familias, como lo decía Ricardo, muchas de nuestras familias apenas si tienen un teléfono convencional, pero a través de ese teléfono y a través de la pandemia se ha visto la necesidad de vincularse a diferentes canales de comunicación alternativos y eso también va a hacer que una universalidad de la comunicación permita esos intercambios. Muchísimas gracias, María Camila. ¿Alguno de nuestros panelistas quisiera complementar? Sí, yo quisiera decir que hay una necesidad urgente por parte de nosotros, de las organizaciones, de comenzar a hacer ejercicios de formación para llegar algún día a tener un periodismo incluyente y profundamente respetuoso con la población en situación de discapacidad. Creo que si en algún sector estamos invisibilizados es allí. Y la forma como se comunican y la forma como presentan al ser humano ante la sociedad es desastrosa. Pero creo que no nos podemos quedar en la crítica permanente y creo que entonces que hay que hacer otras opciones. Yo también soy parte de aquellos que nos movemos en los territorios más apartados del país. Estamos en Popayán y estamos en La Hormiga, Putumayo. Y quiero contar una experiencia maravillosa de La Hormiga, Putumayo,
y es que en los municipios pequeños la radio tiene una fuerza brutal. Y entonces, si los periodistas de los municipios pequeños no llegan con propuestas concretas a través de sus medios de comunicación, pues lo tenemos que hacer nosotros. El equipo de FEDAR de la Hormiga lo que ha hecho es constituirse parte de la rejilla de los medios de comunicación comunitarios. Y entonces tienen un programa donde ellos comienzan a hablar de los lenguajes y de las formas como podemos abordar el tema del COVID para la población en situación de discapacidad. Y creo que esos espacios tenemos que conquistarlos en todas las emisoras. Muchísimas gracias. Un último puntito. Marlene, ¿ibas a decir algo? No, tranquila, gracias. Ok, bueno, un último, para ir cerrando, entonces pediría a cada uno de los panelistas una conclusión frente a todo lo que se ha abordado en el día de hoy. ¿Una sola? María Camila. Sí. Yo creo que mi conclusión principal es que esto es un reto a la innovación. Esto es un reto a un cambio cultural y a un cambio de perspectiva de vida. Creo que mi principal conclusión es que la pandemia no es una situación coyuntural, es una situación profunda que o que está atravesando, como dice Pilar, las fibras más elementales de la reflexión acerca del rol de la familia, como dice Ricardo, toda la situación socioeconómica y todo ese contexto que se está viendo alterado. Pero principalmente, y es un poco la reflexión que se ha hecho mucho en Niños de los Andes, es cómo esta pandemia está afectando la visión humana, individual, de cada niño, de cada colaborador y de cada integrante de familia. Eso creo que es la conclusión que me llevo yo, que más allá de la necesidad de protocolizar, de estandarizar, de establecer normas, es cómo yo me adapto a un cambio que está viviendo todo el mundo. Gracias, María Camila. ¿Quién quiere seguir con la Yo palabra? estoy completamente de acuerdo con María Camila. Yo siento que la humanización de los servicios es un punto donde hemos venido trabajando todas las entidades, pero debe seguir siendo la columna central. Humanizar el servicio, a mejorar cada día nuestra calidad de vida, mejorar en términos de inclusión social, ¿sí? Dar a los chicos todas las oportunidades y restablecer todos sus derechos en términos de que ellos puedan cumplir sus sueños y llevar a cabo sus proyectos de vida. Que esta pandemia no nos detenga para cumplir nuestros sueños. Gracias, María. Gracias, Marlene. Ricardo, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que vienen tiempos difíciles, vienen vientos fuertes y como decía María Camila, las crisis son el espacio propicio para generar oportunidades de cambio. Yo creo que tenemos que prepararnos para lo que viene, tenemos que hacer uso de toda la imaginación, de la creatividad. De hecho, si esto no lo estuviéramos viviendo, la posibilidad de que estuviéramos en esta comunicación, hablando del tema que más nos apasiona de una manera absolutamente fraternal, no lo podríamos haber hecho anteriormente. Es la primera vez, por ejemplo, que yo participo en un webinar, cosa que me alegra profundamente y siento que este ejercicio de juntar un montón de organizaciones para conversar es un espacio, un paso adelante de esa construcción de país, de esa construcción de América Latina que estamos proponiendo. Yo agradezco profundamente en el que nos hayan brindado este espacio para conversar, que ojalá sean muchos y que ojalá este tema lo abordemos desde lo colectivo. No hay ninguna posibilidad de salir adelante desde lo individual. Vale. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Diana. Sí, gracias. Mi conclusión está dirigida a la importancia de la articulación con todos los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Si antes era importante, creo que en medio de esta situación lo es aún más, esa articulación en función de la garantía de los derechos de los niños, que cada una de las instancias cumpla con las responsabilidades que les corresponde, porque como lo han mencionado todos, esto es una situación que es de largo aliento y solo en la medida que trabajemos unidos vamos a poder responder a ese reto
que es poder continuar garantizando los derechos de los niños, tanto en los que están en las modalidades de protección, como la prevención de aquellos que no lo están, para que no lleguen pues a una medida de restablecimiento de derechos. La articulación también para la atención integral de las familias es fundamental, porque solo en la medida que logremos fortalecer estas familias, pues también vamos a tener la posibilidad de prevenir el ingreso de los niños a los sistemas de protección. Pero no solamente se trata de dar los recursos a nivel económico, sino de dar esos espacios de construcción y de aprendizaje que las familias durante esta pandemia hemos identificado que tienen los recursos para hacerlo. Muchísimas gracias, Diana. Pilar. Pilar, abre tu micrófono. Pilar. Pilar, tu micrófono, no te estamos escuchando. ¿Aló, Pilar? Pilar, no. ¿Pilar? No, Pilar no es. Pilar, tu micrófono. No, Pilar no sé si no nos escucha. Que no se da cuenta. No, yo sí me he dado cuenta, lo que pasa es que no me abría, no sé por qué. Ah, bueno. No tengo ni idea por qué no me abría, pero estaba Bueno, tratando de hacerle tu conclusión. y no me abría. Okay. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Esto es un reto que nos lleva a que todos trabajemos en pro de lo que nos apasiona, como dice Ricardo. Es un reto, yo insisto en que es un reto también para poder vincular a las familias de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que nosotros tenemos, para que ellas sean copartícipes de todo el proceso que llevamos con los niños. Yo sueño un día en que en el mundo las familias sean tan fuertes que no nos necesiten. Eso es mi sueño y ese es mi reto. Muchísimas gracias. Bueno, ya para finalizar, quisiera darle la palabra a Juan Martín para una intervención de conclusiones finales. Juan Martín. Sí, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación, felicitarles por el trabajo que están realizando. Y bueno, claramente me suma a la reflexión de Camila respecto al momento paradigmático que está viviendo el mundo entero. O sea, como saben, los paradigmas nos atraviesan, así como todavía estamos en un paradigma de consumo, en un paradigma de individualidad, digamos, egoísta, y otros paradigmas que también son nuestros aliados, como los paradigmas de derechos humanos. Pese a todas las dificultades que tenemos, sí logramos que sea un tema de referencia en los gobiernos a nivel global. Y creo que el COVID viene a mostrarnos que hay un nuevo paradigma y tiene que ver con lo que muchos de ustedes han planteado, repensar lo que veníamos haciendo, repensar la educación, repensar la salud, repensar el rol del Estado, y muy, muy oportuno entonces para que podamos ponderar a niñas, niños y adolescentes claramente como sujetos de derechos, como activos, involucrarles. Y esto significa diálogos como los que estamos teniendo ahora. Hay una frase que suelo usar y me gusta, que es que el diálogo mejora con la práctica. Y decía ahora Ricardo que este diálogo es su primera participación, ojalá sea la de muchos, como la de todas ustedes que están acá, pero vayamos practicando y vayamos mejorando el diálogo para escucharnos, porque el mundo ahora, en su conjunto, somos una expresión de ello, necesitamos dialogar, y el diálogo significa escuchar al otro, a la otra, y ahí vamos a ir construyendo conocimientos. Desde la acción más regional y latinoamericana que estamos acompañando con Tejiendo Redes Infancia, del cual forma parte la alianza, y que quiero felicitar el trabajo de Gloria por toda la forma en lo que le están haciendo, creo que claramente hay mucho que se puede hacer en la región. Les animo en consecuencia a que todas y todos pensemos y practiquemos este diálogo desde lo que en sociología hablamos y decimos como lo local, ¿no? Actuar localmente pensando globalmente. Y creo que es algo que nos va a ayudar a entender que cuando decimos cooperación internacional, no solamente es dinero para nuestras acciones, sino es también debatir y cuestionar la asignación de recursos públicos desde otros países, nuestro propio país, debates con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, tenemos que mirarnos en que tenemos la oportunidad de un paradigma que
pues digamos, va a depender qué tanta fuerza logremos para que esté centrado en los derechos humanos, en la dignidad de las infancias de América Latina y el Caribe. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Gloria, por esta invitación y por este trabajo que están haciendo. Muchas gracias a ti, Juan Martín, por esta oportunidad también de compartir contigo y de hacer parte de todo este movimiento a nivel latinoamericano. Realmente solo me resta darle los agradecimientos a todos nuestros panelistas, reconocer el gran trabajo que están haciendo, pero además de que me siento muy contenta de que hemos tenido como la oportunidad de conocer más a profundidad lo que vienen realizando. Creo que como bien lo dijeron algunos hace un rato, es un primer paso en la construcción de algo realmente mucho más coordinado. Solo enuncio como 3, 4 palabras que me han parecido realmente importantes y que resumen algunos de los puntos que se han tocado en esta reunión, y son, por un lado, el conocimiento de lo que las organizaciones hacen, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar, la parte de articulación, la revisión y repensárselo del sistema educativo, mirar los mecanismos de salud para enfrentar la salud mental de niños, niñas, adolescentes y familia, la revisión de los planes de gobierno, la visibilización y la priorización de la niñez de manera efectiva, el cambio cultural, el fortalecimiento familiar. Solo me resta agradecerles nuevamente e invitarles para los siguientes webinars que estaremos realizando también coorganizados por Contejiendo Redes Infancia. Que tengan un muy buen día y